Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bienvenidos, bienvenidas ya a nuestra sesión número 5 de nuestro taller extraescolar Imprime en Serigrafía. Les doy la más cordial bienvenida y como cada inicio de sesión, les recuerdo que tomen su lista de asistencia, ¿vale? Aunque recuerden que no es obligatorio para la obtención de sus constancias, bueno, pero sí es muy importante que asistan o revisen nuestras sesiones para que puedan obtener pues todo el aprendizaje que necesitamos para desarrollar pues nuestra actividad final, ¿vale? Recuerden, ¿no?, que aquí abajito en la caja de descripción de nuestro video encuentran este link y si por alguna extraña circunstancia no lo llegan a poder visualizar, también en el correo que les mandé para compartirles precisamente el link de la sesión. Bueno, también ahí está el link para que tomen su asistencia o también, pues recuerden que en nuestra aula virtual, en nuestro foro de avisos, también encuentran pues este link, ¿no? En el aviso, links importantes para nuestro taller, ¿vale? Pues dicho esto, el día de hoy, pues estamos solamente acá en grabación debido pues a que es, ¿no? Precisamente pues 15 de septiembre y pues estas fechas patrias y demás, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, esperando que pues puedan revisar, ¿no?, esta sesión. Como les comenté ahí por correo electrónico, quienes revisen, ¿no?, esta grabación el día de hoy lunes, el día de mañana martes, ¿no?, si pueden, aunque recuerden, ¿no?, que es ahora sí que es su día de asueto real, y tienen hasta el día miércoles a las 23:59 horas para que pongan en la lista de asistencia como síncrono. Si ustedes lo ven a partir del día jueves, bueno, pues tendrán que contestar la asistencia de manera que la tomaron de manera asíncrona y bueno, por ello, ¿no?, en la última preguntita deben de comentar su resumen, ¿no?, o bien su comentario acerca de la sesión para que tengamos registro de que realmente, bueno, pues asistieron a nuestra sesión grabada, ¿vale? Pues dicho esto, ahora sí ya vamos a entrar a la sesión del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para pues ver el propósito, los temas y bueno, ahora sí ya entrar de lleno a la sesión del día de hoy. El propósito, pues es que ustedes como estudiantes, pues aprendan qué es un marco, los tipos de mallas y también las tintas que pues se utilizan para la impresión de soportes de papel y textil, como ya lo vamos a ver dentro de nuestra sesión. Pues es muy importante saber diferenciar el tipo de tinta que voy a utilizar dependiendo el soporte que tengo, ¿vale? Esto es muy, muy importante porque dependiendo pues precisamente el material de nuestro soporte, ¿no?, en este caso papel o textil, va a ser la tinta y por tanto también pues el proceso final que es el secado, ¿no?, para que tenga pues buena adherencia a nuestro soporte. Entonces esto es muy, muy importante, ¿no?, que aprendamos a diferenciar. Y los temas que vamos a abordar pues van a ser, ¿no?, los tipos de marcos, tipos de mallas y los tipos de tintas, ¿vale? También vamos a revisar, ¿no?, a grandes rasgos, pues cuáles son los cuidados que yo tengo que tener de un marco y cuáles son las ventajas de tenerlo cuidado, porque como ya vimos, ¿no?, en nuestra sesión anterior con la cuestión del revelado y del recuperado, que ahí, ¿no?, también haciendo este paréntesis, recuerden, ¿no?, que tenemos pendiente este ejercicio que tiene como fecha límite de participación allí en nuestro foro de interacción el día miércoles a las 23:59 horas, tiempo del centro de México, para que revisen precisamente estos videitos que les comenté en la sesión de la semana pasada con respecto al revelado y al recuperado, ¿vale? Entonces, bueno, ya haber visto estos videos, nos vamos a dar cuenta que nuestro marco pues va a estar siempre sujeto al agua, ¿no?, para estos dos procesos y por eso es muy importante que tengamos en cuenta pues ciertos cuidados para que este marco pues tenga una duración bastante larga, su vida sea larga y que con un solo marco pues podemos hacer múltiples impresiones, no solamente de un solo diseño, sino de múltiples diseños por esta cuestión que podemos recuperar el marco, ¿vale? También vamos a ver los tipos de mallas, cómo ustedes pueden identificarlo, porque muy seguramente a lo mejor la mayoría de ustedes comprarán nuevos marcos y si en su momento dado, no, a lo mejor en un futuro, si ahorita no tienen la posibilidad de comprar sus marcos, bueno, cómo pueden identificar, ¿no?, cuál es el tipo de malla que necesitan y esto también va muy acorde al soporte que necesitamos, que utilizamos, ¿no? Es muy diferente el tipo de malla que vamos a utilizar para textiles, ¿no? Y también vamos a ver de qué va a depender
la utilización de estas mallas para textil y en papel también. Vamos a ver las características, ¿no?, de las mallas que se utilizan para papel, por qué se utilizan esas mallas y saber diferenciar y en un momento dado, bueno, ya después ustedes pues sepan identificar qué tipo de malla pues es la que van a necesitar de acuerdo al soporte. Y finalmente pues los tipos de tintas, que es muy importante, ¿no?, que tengamos como rasgos muy en general, de saber los tipos de tintas que tengo para papel, para textil y cuáles son las que se adaptan mejor de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi presupuesto, de acuerdo al acabado que necesito y bueno, todas estas cuestiones que necesitamos. Con los temas del día de hoy, ustedes ya podrán hacer la compra pues más informadamente con respecto a sus materiales. Quienes ya los hayan adquirido, pues no hay ningún problema. Quienes no los han adquirido, ¿no?, que hemos estado allí en comunicación desde la semana pasada para eso, pues sí, resolver algunas dudas del material. Bueno, ya con esta sesión ustedes van a ir súper informados para que esta semana, ¿no?, o la siguiente, o incluso la siguiente, ¿no?, que recuerden, esta es nuestra semana 5, entonces tienen la posibilidad de comprar sus materiales esta semana, la semana 6 e incluso la semana 7, para que en la última semana, la semana 8, puedan desarrollar su actividad final, la puedan subir y puedan hacer sus impresiones sin ningún problema, ¿vale? Y también con ello, pues vamos a tener como todo este antecedente de material para ahora sí entrar de lleno las próximas 2 semanas y las próximas 2 sesiones, que serían la sesión 6 y número 7, para poder ahora sí ya entrar de lleno a el taller, a cómo se hace la impresión y todo lo que implica pues el proceso por sí mismo de impresión, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la cuestión de los marcos. El marco pues es una de las herramientas indispensables en serigrafía. Después de nuestro positivo y antes del revelado, pues precisamente tenemos a nuestro marco serigráfico. Vamos a revisar qué es un marco, cuál es su importancia, de qué materiales existen, también sus cuidados y los tamaños utilizados de acuerdo también al tamaño del soporte que yo voy a utilizar, que eso es muy, muy importante. También vamos a revisar por qué les estoy pidiendo, no a lo mejor el 30x40, pero que también en esta cuestión, ustedes tienen la posibilidad incluso de utilizar uno más pequeño o uno más grande, todo dependiendo pues los soportes que van a realizar, ¿vale? Entonces esto es muy, muy importante. Y también, ¿no?, antes de ya comenzar, ahora sí de lleno, bueno, vamos a revisar solamente los materiales para serigrafía profesional. ¿Por qué? Porque estos llevan una cuestión pues sí más técnica, necesitamos un aprendizaje más profundo para poder realmente desarrollar pues esta técnica. Si bien tenemos esta alternativa de la serigrafía artesanal, bueno, como utilizamos materiales más sencillos, pues no es necesario como indagar tanto, pero en la cuestión profesional sí tenemos mucha variedad, tenemos una amplitud de materiales que sí necesitamos pues saber cómo utilizarlos para ejecutar de manera correcta pues el proceso de la impresión serigráfica. Entonces, tenemos, ¿no?, que el marco, pues es una estructura de 4 lados que están compuestos de diferentes materiales. Los podemos encontrar de madera, de aluminio, acero, que forman una especie de marco en el que va firmemente tensada pues, y adherida pues una malla que es tejida en poliéster o de nylon para poder obtener así lo que conocemos como una pantalla serigráfico o un marco serigráfico. Aquí en nuestra presentación, ¿no?, pues tenemos precisamente a lo que nos estamos refiriendo. Sus características principales es que debe de tener firmeza, debe estar bien escuadrado, debe ser liviano, estar bien ensamblado o soldado, dependiendo del material, y también debe tener una buena resistencia a influencias tanto mecánicas como químicas, porque como ya vimos en los videos, ¿no?, y también en lo que revisamos la semana pasada con respecto al proceso de revelado y recuperado, estaremos utilizando químicos, pero también lo que vamos a ver las siguientes 2 semanas, ya que estemos en el taller imprimiendo, pues también vamos a ver que vamos a estar en contacto con químicos, no tan agresivos, ¿no?, como en la cuestión del recuperado,
¿vale? Pero sí son, pues son solventes, ¿no? Entonces va a estar pues en constante uso el solvente, estos químicos, ¿no? Que como ahí veíamos en el videito y que nos explicaba la señora Estela, pues algunos parecen o es como si fuera sosa cáustica y que hay que tener mucho cuidado al utilizarlos, ¿vale? De estos marcos, como ya les había yo comentado, pues pueden ser de varios materiales, ¿no? Puede ser de plástico, los encontramos también de aluminio o de acero, sin embargo, pues los más comunes son los de madera por su durabilidad, pero también por su precio, ¿no? Siempre son los que vamos a, pues, encontrar, ¿no? Más fácilmente. Y también estos de madera es muy, muy importante que tengamos en cuenta su ensamblaje, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? En algunas emisiones anteriores y también en esta emisión, pues me han preguntado si ustedes pueden construir su propio marco. El marco por sí mismo, como va a estar sujeto a estas cuestiones tanto químicas, mecánicas y va a estar en constante uso con el agua, lo que tenemos en estos marcos serigráficos, ya que tengan sus materiales o si posteriormente ya ustedes podrían conseguir sus materiales, pero que lo tenemos aquí en pantalla en la segunda imagen, es que en las esquinas, ¿no? De nuestro marco lleva un corte muy específico la madera, porque de ahí va a tener un pegamento y va a tener este ensamblaje para que precisamente perdure nuestro marco. No podemos meterle clavos, no podemos meterle tornillos, precisamente porque va a estar en constante uso el agua. Entonces, si se va a estar mojando, pues sabemos que estos materiales, aunque a lo mejor pongamos de acero inoxidable, pues en algún momento se pueden llegar pues a reblandecer, ¿no? La madera y entonces empiezan a zafar y entonces esto hace que ya el marco pues tenga una vida útil menor, ¿no? Entonces el marco de madera pues lleva estos cortes especiales con este pegamento que hacen casi que solito, ¿no? Solitas las maderas pues estén juntas y no se separen, ¿vale? Y la malla pues tiene que estar súper tensada para que nos funcione. Si un marco ustedes posteriormente ven que ya no, incluso hace como un sonidito, la próxima semana estaremos hablando un poquito de eso, de cómo saber si mi malla está completamente tensa, hace un sonido que hasta incluso tiene como un eco si nosotros le damos unos pequeños golpecitos y si ya está muy aguadita, bueno, pues esa malla ya y ese marco ya no nos va a servir, entonces tiene que estar bien tensada y la mayoría, ¿no? De los marcos, bueno, de madera tienen unas grapas especiales, pero lo que sí tenemos es que tener súper tensado la malla, ¿no? Entonces, por eso es muy recomendable que en lugar de que lo pudieran hacer, bueno, que lo compren mejor. Y si en dado caso, ¿no? A lo mejor ustedes quisieran realizar su marco o hacerlo, bueno, pues hay también muchos tutoriales que les ayudarían a ustedes a realizarlo, pero siempre la recomendación sería, pues, comprar un marco en estas tiendas especializadas, ¿vale? Ahora, los marcos de aluminio son muy ligeros y son muy cómodos para trabajar y estos se utilizan en formatos muy grandes, ¿no? Pero la desventaja es que su precio es muy elevado, ¿no? Y sobre todo a partir de la pandemia, como que el aluminio subió el costo, entonces, bueno, estos son más caros, ¿vale? También los marcos de acero son muy resistentes, no pesan mucho porque precisamente el acero tiene que ser hueco y también, pues, estos al ser de acero y como vamos a estar teniendo este constante uso del agua, de estos químicos, bueno, tienen una pintura especial para que no se vayan a oxidar, pero también su precio es elevado, ¿no? Entonces, por eso les digo, el de madera es, ahora sí que como diría la chaviza, ¿no? Es la vieja confiable. Para que un marco nos dure por mucho tiempo, tenemos que tener en cuenta ciertos cuidados, como guardarlo o almacenarlo en un lugar seco y fresco, lejos de la humedad y el sol para evitar que se pandee, por ejemplo. ¿Qué es esto del pandeo? Que pierda su cuadratura y que si yo lo pongo sobre una superficie plana, no va a caer completamente, ¿no? Sino que a lo mejor puede ser que las esquinas ya estén levantadas y eso nos va a generar problemas de impresión. Entonces, esto también es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. También cuando nosotros ya hagamos las impresiones, al finalizar, es muy importante que ustedes limpien sus marcos, quiten el encintado, que ya vamos a ver las siguientes semanas qué es esto del encintado, para
poder cuidar pues la malla y el marco principalmente, ¿no? Con estos cuidados podemos alargar por años la vida de un marco y como les comentaba, desde la sesión anterior, con un solo marco yo puedo hacer múltiples impresiones de un diseño, pero también, ¿no? Con el proceso de recuperado, pues puedo hacer varios diseños y mientras yo tenga en estas condiciones mis marcos bien cuidados, alejados de la humedad, ¿no? Porque también la humedad del sol puede hacer que la madera pues también se vaya quebrando, se vaya resecando y bueno, vamos a tener problemas, pero si yo lo mantengo en estas condiciones, un marco me puede durar muchísimo tiempo y con una pequeña inversión, ¿no? Con esta pequeña inversión que ustedes hicieron inicial o que posteriormente, si a lo mejor ahorita no tienen la posibilidad, la hacen, bueno, que surta frutos, ¿no? Por mucho tiempo. ¿Vale? Entonces esto es muy, muy importante. Ahora vamos a ver la cuestión del tamaño, que también es muy importante, porque dependiendo del material y dependiendo del tamaño de nuestros soportes, pues será el tamaño del marco que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver, ¿no? Como los más comunes, vamos a ver, ¿no? ¿Para qué soportes los podríamos utilizar tanto para papel como para textil? Empezamos con el más pequeñito, que es el 20x30. Este es el media carta. Y para papel lo podemos utilizar para impresión de tarjetas de presentación, etiquetas, pequeños stickers, por ejemplo. En textil lo podemos utilizar para impresión de escudos, ¿no? Y incluso pues impresiones infantiles, ¿no? Sobre todo de tallas pues muy pequeñitas, ¿no? A lo mejor puede ser desde pues sí, ¿no? Cero años, desde un mes de vida, hasta los 8, 10, incluso 12, ¿no? También dependiendo el estampado, tenemos como este rango de tallas para utilizar pues este tamaño de marco en textil. Después tenemos el 30x40, que es el tamaño carta. Este es el que está dentro de nuestras listas de materiales y pues el más común utilizado pues en serigrafía, ¿vale? Lo vamos a poder utilizar en soportes de papel como stickers, ¿no? Podemos hacer nuestras planillas de stickers o podemos hacer impresión en folders o incluso podemos hacer impresión de postales. En textil, aquí lo vamos a poder utilizar para playeras con estampados medianos e incluso bolsas, ¿vale? Esto también no es muy importante, como les comentaba, desde el positivo, ¿no? Desde la semana anterior, que ustedes pues vayan midiendo, ¿no? Vayan midiendo más o menos el tamaño para que tengan pues una idea de cuánto es lo que ustedes pues deben del tamaño que deben de trabajar su positivo. Esto es muy importante, ¿vale? Después tenemos el 40x50, que es el tamaño tabloide. Lo vamos a utilizar en papel para la impresión de carteles, incluso planillas de stickers más extenso, ¿no? A lo mejor si en el carta me caben unos 6, 8, a lo mejor, ¿no? Pues en este otro tamaño, ¿no? Tamaño tabloide, pues voy a poder incluso duplicar, ¿vale? Porque es casi pues el doble que el anterior. En textil, va a ser muy recomendado para playeras con estampados muy grandes, muy amplios o de casi toda la playera. También para hacer impresión de bolsas más grandes y de toallas, ¿vale? Después tenemos el 50x60, que es el doble tabloide. Lo vamos a utilizar en impresiones más bien soportes de papel como pues carteles, ¿no? A lo mejor mucho más grandes y lonas pequeñas. En textil, lo utilizamos para playeras, ahora sí con estampados muy amplios y también para tallas pues extra grande, ¿no? Doble X, triple X, 4X, ¿no? Que llegan a ver, ¿no? Este tipo de tallas y que a lo mejor si necesitamos el estampado muy amplio, bueno, lo vamos a utilizar, ¿vale? También para hacer patrones. Los patrones, ¿a qué nos referimos? Si ustedes han visto, ¿no? A lo mejor algunos vestidos, camisas, blusas, que a lo mejor tengan pues unos dinosaurios o tengan unos murciélagos o tengan unas cerecitas, por ejemplo, y que están como en patrón repetido, pues lo que se hace precisamente pues tenemos de dos sopas, ¿no? La primera es hacer el estampado amplio, ¿no? Como lo vamos a ver ya en nuestra última sesión, de a lo mejor las mangas, ¿no? Del vestido, por ejemplo, la camisa.
con este marco para que abarque precisamente todo nuestro soporte, o bien se pone, ¿no?, el lienzo de la tela, se va imprimiendo poco a poco, pues también lo vamos a ver al final en nuestra sesión final, ¿no?, cómo se hacen estos patrones, cómo los podemos hacer, y se hace pues en el lienzo de tela, ¿no?, se hace las impresiones y ya posteriormente pues se pasa al área de costura o de confección para hacer pues en la forma de la blusa, la camisa, el vestido, pantalón, short, etcétera, ¿vale? Después tenemos los marcos ya arriba de 70 centímetros. Estos, pues en papel los vamos a utilizar para hacer lonas y pancartas, ¿vale? Y en textil para hacer pues banderines, banderas, toallas, paliacates y patrones, ¿no? A lo mejor en tela, que pues son muchísimo más anchas, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Ahora, con respecto al tamaño del marco, también tenemos que tener algo algo en cuenta que es muy importante y que también lo estuvimos revisando la sesión pasada con respecto a de qué tamaño debo de dejar mi positivo. Como platicábamos, tenemos que dejar un cierto espacio porque aunque mi marco sea 40 por 50, como lo tenemos aquí en pantalla, perdón, con el marco, ¿no?, que medirá de unos 5 a 7 centímetros aproximadamente, ahora sí, que mi espacio que yo tengo de impresión se reduce a 33, ¿no?, por 43, ¿no? En el caso, por ejemplo, del 30 por 40, pues sería a 23, ¿no?, por 33 centímetros, ¿vale? Esto sería como lo que tengo, ¿no?, para mi positivo, y también en esto no puedo dejar mis diseños hasta la orilla, ¿vale? Esto también lo vamos a ver ya ahora que entremos al taller, porque si bien mi rasero puede llegar hasta las orillas, no es recomendable, siempre tenemos que dejar pues estos márgenes, ¿no?, que yo les comentaba, de 2 a 2.0 centímetros, o sea, lo más reducido que podemos dejar son 2 centímetros, sobre todo porque vamos a hacer un encintado. Entonces, ¿no?, necesitamos espacio suficiente para hacer el encintado de nuestro marco para que no vaya a pasar la tinta, ¿no?, por los huecos entre la malla y la madera, aunque esté súper tensada, para que no vaya a tener problemas de impresión ni nada. Entonces sí tenemos que tener en cuenta pues esta área de impresión, ¿no?, que nosotros tenemos con respecto a nuestra área real en tamaño de nuestro marco o de la malla, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Ahora vamos a ver la cuestión de la malla. Las mallas de serigrafía, que también las podemos conocer como tela para serigrafía, pues es precisamente este tejido que se va a colocar sobre nuestro marco de madera, aluminio o acero, ¿vale? También, ¿no?, en esta cuestión para llevarlo un poquito también a la cuestión artesanal, aunque no nos vamos a meter mucho en esta situación, nuestro marco sería nuestro aro, ¿no? Y en este caso, nuestra malla, pues sería nuestra tela organza, ¿vale? Pero aquí, bueno, estas mallas serigráficas se venden incluso por rollo para quienes se dedican a hacer, pues, los marcos serigráficos y que son especiales, pues, para serigrafía, ¿vale? Tenemos, ¿no?, que estas mallas, como ya comentamos, pues son especiales para serigrafía porque están compuestas por un tejido estándar de hilos de poliéster o de nylon. Ahorita vamos a ver la diferencia de cada uno de estos materiales y que los vamos a poder encontrar desde los 10 hasta los 200 hilos por centímetro lineal. Si nosotros tuviéramos una lupa o tuviéramos un cuenta hilos, ¿no?, que es una lupita que se utiliza para diseño gráfico, para ver como toda esta cuestión milimétrica, ¿no?, e incluso también en costura, bueno, veríamos como la primera imagen, ¿no?, este tramado, ¿no?, estándar, y vamos a ver pues estos hilos. Si nosotros medimos, ¿no?, un centímetro lineal, pues podemos encontrar la cantidad de hilos que me dice mi malla, ¿no?, de 10 hilos o 200 hilos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta cantidad de hilos son los que nos van a dar la oportunidad de poder transferir la cantidad de tinta que deseo mientras nuestra malla no se bloquee. Nuestra malla se puede bloquear por la suciedad, por el polvo, etcétera, etcétera, ¿no? También lo que veíamos un poquito
en la cuestión del recuperado que nos comenta la señora Estela, que bueno, hay que lavar nuestro marco, ¿no? Porque ya tuvimos las tintas, se le metieron los auxiliares, se le metieron los acondicionadores, se le metieron los solventes y estos pues algunos son grasositos y eso nos puede llegar a tapar la malla, ¿vale? Entonces, vamos a tener esta reglita que es muy importante que ustedes ahí anoten, hagan captura de pantalla, que es la siguiente: a mayor cantidad de hilos va a pasar menos cantidad de tinta porque el tramado va a estar más cerrado y por tanto vamos a obtener mayor definición en el estampado, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver más claramente en las siguientes diapositivas, ¿vale? A menor cantidad de hilos va a pasar mayor cantidad de tinta porque va a tener precisamente no menos hilos, va a tener más espacio, por tanto va a pasar mayor cantidad de tinta y por tanto voy a tener menor definición, ¿vale? Esto pues vamos a tenerlo en estampados textiles, sobre todo en plastas, ¿no? Si yo necesito un fondo, porque a lo mejor tengo una cara, ¿no? De un personaje, voy a necesitar pues esta menor cantidad de hilos, ¿vale? Ahora, ¿no? ¿Cómo voy a poder identificar mi tipo de malla, ¿no? Y que eso también es muy importante. La elección de la malla, ¿no? Esto también es muy, muy importante. Va a depender de los soportes, ¿no? Mi soporte que tengas textil, papel, plástico, por ejemplo, ¿no? La densidad de mis tintas, o sea, qué tan espesa está la tinta que voy a utilizar y también la definición que necesito conseguir. Para ello, ¿no? Pues existen dos tipos de mallas y aquí es como nosotros vamos a poder diferenciarlas más fácilmente, ¿vale? Vamos a tener la malla blanca. Esta va a estar realizada de hilo nylon y estas mallas son mallas abiertas que van de los 10 hasta los 77 hilos y las vamos a utilizar para textiles con poca definición y diseños en plastas o líneas muy gruesas y definidas. Mientras que nuestras mallas que van a ser color amarillo, este color amarillo pues lo da por su composición que se utiliza para, ¿no? Construir estas mallas, pues el tramado con hilos de poliéster. Estos tipos de malla van a ser mallas muy cerradas, las vamos a encontrar de 90 hasta 140 hilos y se van a utilizar para materiales poco absorbentes o nada absorbentes. Estas las vamos a utilizar para soportes de papel, de vidrio y plástico. Con este tipo de mallas vamos a poder lograr una mayor definición y diseños con tipografías o líneas muy delgadas o tipografía muy pequeña, por eso necesitamos estas mallas más cerradas, ¿no? Entonces, si de repente a ustedes a lo mejor se les borra, ¿no? El tipo de malla que vamos a estar utilizando o del marco que compren, bueno, ustedes las van a poder identificar en un primer momento pues por la vista, ¿no? Si es color blanco, son nylon, son las mallas abiertas y si son amarillas, son de poliéster y van a ser mallas más cerradas, ¿vale? Entonces, esto es muy importante. También en cuanto a las mallas, ¿no? Cuando nosotros vemos en los marcos 30 por 40 T 77, la T significa la malla, ¿vale? T90, una malla 90. T120, una malla 120, una T10, una malla 10, ¿vale? Entonces, esto también es muy importante porque muchos de los lugares donde nos los venden, ¿no? Tienen marcados, pues, precisamente los marcos, ¿no? Y viene el tamaño, ¿no? 30 por 40, 40 por 50, 20 por 30, y la T, que va a significar, pues, la malla que están utilizando en ese marco, ¿vale? Ahora vamos a ver ya de lleno, ¿no? Cuáles son estas mallas estándar que se utilizan en textil y que también tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que la elección de la malla va a depender de nuestro soporte, de la densidad de nuestras tintas y la definición que quiero conseguir, ¿no? Entonces vamos a empezar con las textiles, que son las mallas más abiertas y posteriormente, bueno, vamos viendo.
La primera, pues, es una malla 14. Esta, como nos lo indica, pues es una malla que se compone de 14 hilos por centímetro lineal. Es una malla extremadamente abierta que nos va a dejar pasar gran cantidad de tinta y es utilizada para tintas brillantes, con glitters o diamantinas, precisamente por su composición, y va a ser ideal para bases y diseños en plastas, ¿vale? También aquí con estas ilustraciones, pues también vamos a ver cómo tenemos una malla muy abierta y cómo se va a ir cerrando, y eso que se va cerrando pues me va implicando que tiene mayor cantidad de hilos para que ustedes puedan ir como visualizando también y vayan ahí como haciendo match, ¿no? La parte visual con la parte pues muy técnica, ¿no? Que son pues el tamaño de la malla, ¿no? Los hilos que lleva y cómo se va a ir cerrando poco a poco. Esta malla 14 precisamente pues si utilizamos tintas con brillantitos, con diamantina, perdón, pues obviamente tenemos una partícula que es muy gruesa. Entonces, pues precisamente necesitamos estas mallas muy abiertas para que logren pasar y tengamos el efecto y no se vaya a taponear pues con el glitter o con la diamantina. Después tenemos la malla 43. Esta malla va a estar compuesta por 43 hilos por centímetro lineal. Va a ser una malla que está bastante abierta y va a dejar pasar una capa de tinta bastante gruesa. Esta la vamos a utilizar para diseños, ¿no? De texto en bloque, que estén plastas y diseños de colores planos más grandes, ¿vale? Esto es muy importante. Si, por ejemplo, yo tuviera una playera, a lo mejor a lo mejor de una calavera, ¿no? Pero es un catrín y trae un sombrero y tiene muchos detalles, bueno, la parte, ¿no? De hasta atrás para darle esta cuestión del hueso, pues estaría impresa en esta malla. Después tenemos la malla 62. Esta, pues obviamente, como su nombre lo indica, va a estar compuesta por 62 hilos por centímetro lineal. Va a ser una malla que todavía está considerablemente abierta, ¿no? Aunque ya tenemos más hilos y se va viendo más cerrada, todavía está muy abierta. Nos va a dejar todavía pasar mucha tinta. Y aunque nos ofrece una mayor capacidad de detalle en los diseños, pues esta la vamos a utilizar para diseños con líneas muy gruesas y definidas, ¿vale? Después tenemos la malla 77, ¿no? Esta malla 77 es como la estándar, es la que en realidad se utiliza casi siempre para textil. Esta, pues como su nombre lo indica, tiene 77 hilos por centímetro lineal, es una malla abierta que nos va a dejar ya pasar una cantidad moderada de tinta, y esta pues la vamos a utilizar para imprimir con textiles, ¿no? Con estampados amplios, con detalles un poco más finos y tintas más delgadas. Esta no es recomendable para tipografía, ¿vale? Si es pura tipografía, no está recomendable, pero si a lo mejor tenemos el diseño más aparte la tipografía, podemos utilizar pues esta malla 77, ¿vale? Después vamos a entrar ahora sí a las de papel, ¿no? Que son las mallas más cerradas y que son, encontramos estas, ¿no? Ahorita hablamos de cada una de ellas, pero las estándar, ¿no? Las que más se utilizan actualmente, hasta incluso por los tipos de soportes, porque los soportes se han ido disminuyendo, pues vamos a tener la malla 90 y la 120, ¿vale? Las otras, ¿no? Posteriores, sí las podemos llegar a encontrar, son un poco más difíciles de encontrar y también ya casi no se utilizan por los tipos de soportes, ¿no? Que se pueden imprimir. Vamos a empezar con la malla 90. Esta malla 90 va a ser una malla cerrada, va a ser una malla que precisamente está compuesta por 90 hilos por centímetro lineal, es más cerrada que la 77, pero nos va a dejar pasar la suficiente tinta para definir tipografías, detalles finos, líneas delgadas. Este es ideal para diseños de estampado amplio con letras, ¿vale? Después tenemos la malla 120. Esta pues está compuesta por 120 hilos por centímetro lineal. Va a ser una malla que va a estar más cerrada, no va a dejar pasar demasiada tinta y vamos a obtener impresiones finas muy definidas. Esta la vamos a utilizar y es muy ideal si alguien necesita hacer tarjetas de presentación
o hacer etiquetas, por ejemplo, o a lo mejor algún sticker, ¿no? O tipografía, digo, diseños con tipografías y detalles muy finitos. Bueno, vamos a utilizar la 120. Esta malla 120, por ejemplo, es la que yo utilizo para hacer las fotografías en serigrafía, ¿vale? Porque como tenemos este tramado de puntitos, pues son muy, muy finitos, entonces necesito que esté demasiada, ¿no? Demasiada cerrada para que no me deje pasar mucha tinta, me deje pasar la suficiente y como son pequeños puntitos, pues sí necesito la definición máxima, ¿vale? Después tenemos la malla 140. Esta pues ya tiene 140 hilos por centímetro lineal, va a ser una malla extremadamente cerrada, por lo que se utiliza para impresiones con alto nivel de detalle, para semitonos finos, para cuatricomías, ¿no? También es ideal para obras gráficas de alta calidad, ¿vale? Por eso la 140 no se utiliza tanto. ¿Vale? Y después, pues las mallas superiores, que esas son las menos ya utilizadas por los tipos de soportes, ¿no? Porque se componen de más de 140 hilos por centímetro lineal y estas van a ser muy fáciles para hacer impresiones con tintas UV porque estas tintas son muy delgadas, ¿no? Son demasiado líquidas y estas pues las vamos a utilizar, ¿no? Son muy ideales para impresión de carteles con alto grado de detalle, para pancartas y CDs, incluso los cassettes, cuando todavía era el auge de los cassettes, aunque ahorita no ha habido como un boom de lo retro, pues estos cassettes estaban impresos en serigrafía. Los CDs, cuando teníamos, ¿no? En aquellas épocas del CD, que teníamos el arte, impresión directa en los discos, pues era en serigrafía. Estos carteles que antiguamente se hacían para el cine, para el teatro, por ejemplo, incluso pues carteles de propaganda que se utilizaba la serigrafía, no antes de la impresión digital, pues eran impresos en serigrafía. Pero como todos estos soportes han ido en desuso, pues por eso es que estas mallas superiores ya es muy difícil encontrarlas y si las llegamos a encontrar, pues también ya no son muy utilizadas porque pues ahora sí que relación costo-beneficio, pues es más factible que yo mande a hacer la impresión digital, me salga muchísimo más barata a hacerlo pues en serigrafía, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Ahora, ¿por qué vamos a pedir la malla 90? Porque como vemos es el puente entre las extremadamente cerradas y las abiertas. Entonces, ¿por qué vamos a utilizar la malla 90? Porque ustedes con esta primera inversión van a poder pues imprimir tanto en textil como en papel porque es una malla intermedia y es por eso que si de repente ustedes van, ¿no? Y a lo mejor les recomiendan, ay, ¿qué vas a hacer ahorita? No, pues que a lo mejor ahorita quieren hacer una playera, su bolsa, una sudadera, un pantalón, no sé, y dicen, ah, pues voy a hacer una playera y mi bolsa, ¿no? O mi sudadera y mi bolsa. Entonces seguramente les van a recomendar, no, pues mándalo, revelar, ¿no? Compra un marco 77, ¿no? Ustedes que van a contestar, no necesito el 90 porque apenas estoy imprimiendo, voy a hacer esta primera inversión, no tengo para comprar un marco de 77 y posteriormente un marco malla 90, ¿no? Por esta cuestión de que quiero experimentar en los dos tipos de soportes y esta malla, al ser una malla que está ahora sí intermedia entre lo extremadamente cerrado y lo abierto, pues es una malla que me va a permitir experimentar en los dos tipos de soportes, tanto textil como papel, ¿vale? Entonces, para que ustedes, ¿no? Con poquito presupuesto, con poquita inversión, puedan, ¿no? A lo mejor en un futuro, pues si no tienen la posibilidad ahorita de comprar los materiales para ambos soportes, bueno, que sepan que si en algún momento ustedes quieren, comprar los materiales, pueden comprar los materiales y practicar en el otro tipo de soporte, bueno, pues lo puedan realizar sin ningún problema, ¿vale? Ahora vamos a ver la cuestión de las tintas. Las tintas serigráficas, ¿no? Aquí es muy importante. Vamos a hablar de tintas, no vamos a hablar de pinturas. Si yo voy, ¿no? Y como les he comentado, mucha
parte de las artes gráficas hay un egocentrismo y un ego horrible, 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 y si tú estás aprendiendo, si tú eres aprendiz, si tú eres estudiante, pues eres neófito, no sabes, ¿no? Incluso, pues los que no son poco profesionales, pues, se llegan a burlar de uno, ¿no? Hablamos desde la experiencia. Y si ustedes llegan y preguntan, oiga, pinturas para serigrafía, no existen. No existen. No, pero es que en mi taller, no existen. Las pinturas para serigrafía no existen. Si quieres pinturas, pues vete a la Comex, vete a la Verel, ¿no? A la Fester y ahí compras pinturas, ¿no? Se los digo porque pues ya me pasó, ¿no? Que al principio es un poquito, pues sí, complicado, ¿no? E incluso esta cuestión, pues que no está familiarizado uno todavía con esta jerga, con este argot, con este lenguaje serigráfico y entonces, pues muchas veces me pasó, ¿no? Sí, un cuarto de pintura negra, ¿no? Y se me quedaban viendo, no, es que si quieres pintura, ¿no? Pues vete aquí a la Comex, ¿no? En Algarín, pues sabemos que hay una, ya que vayan, o si ya fueron, pues hay en la esquina una Comex y pues me mandaban para allá, ¿no? Entonces, sí, encontramos de todo en la vida del Señor, desde las personas que son muy buenas gentes, te apoyan, te orientan, pero pues sí la mayoría se cree sábelo todo, yo creo que nacieron ya sabiendo que no son pinturas, sino que son tintas serigráficas, entonces para que ustedes eviten pasar un mal rato, un mal sabor de boca, pues recuerden, son tintas serigráficas. Y estas tintas pues están diseñadas precisamente para ser transferidas y van a ser nuestro método de expresión final en la técnica de la serigrafía y estas pues las vamos a poder aplicar en diversos soportes y de ahí depende pues su composición y también depende su nombre y depende del soporte pues la tinta que voy a tener que utilizar para hacer nuestras impresiones, ¿vale? El tipo de tinta pues va a depender de los materiales de nuestros soportes y es crucial, súper importante para el desarrollo correcto de la obra y pues del fijado en nuestros soportes, ¿vale? Vamos a empezar con las tintas para papel. Las tintas para papel tenemos tres. Ojo, para los que van a hacer su cuestionario y no van a tener sus impresiones, ojo aquí, ¿vale? Para papel tenemos tres tipos de tintas, o vamos a hablar de estas tres tintas, la cartel, láser ilustre y la vinil. La vinil es la que está en nuestra lista de materiales. Vamos a ver por qué les estoy pidiendo la tinta vinil y no la cartel o láser ilustre. Empezamos por la cartel. Esta tinta es una tinta base solvente que va a ser de secado rápido. De aquí la importancia que nuestras impresiones las hagamos lo más rápido que podamos. Y estas las vamos a utilizar para imprimir sobre papelería en general, pero solamente papel. Cartón, papel poroso, cartulina y probablemente madera porque tiene una composición parecida al papel, ¿no? Su uso más frecuente va a ser para carteles, letreros, papel tapiz incluso. Entonces, la tinta cartel exclusivamente para papel, ¿no? Y nos lo está diciendo desde el nombre. Estas tintas, ¿no? Junto con las demás, se recomienda mantenerlas en su envase cerrado para evitar el secado y la contaminación de las tintas. También nuestras tintas, como nuestro marco, lo mejor es guardarlas en un lugar fresco, seco, lejos de la humedad y lejos de la luz solar o del sol directo para evitar que se eche a perder y que pues tenga una buena consistencia, ¿vale? Después tenemos la tinta Serilustre. Esta tinta Serilustre, la ventaja es que es de secado más lento, ¿no? Que la cartel. Y la ventaja, como su nombre nos lo dice, nos va a dar un brillo extraordinario y también nos va a dar una flexibilidad, ¿no? Por lo que se utiliza para imprimir sobre papel, sobre nylon repelente, por ejemplo, para hacer sombrillas y demás, podríamos utilizar láser ilustre, para láminas, aluminios y algunos plásticos como el poliestireno,
¿vale? Esto es muy importante. El poliestireno, pues también, ¿no? Lo encontramos en varios soportes. Este es ampliamente recomendado para trabajos de papelería fina porque me da un efecto de realce y se recomienda lo mismo, mantener el envase cerrado para evitar el secado y la contaminación de las tintas. Como estas tintas se van a secar por esta cuestión de la oxidación, esto quiere decir al aire libre, pues si yo dejo mi bote abierto de mi tinta, pues se va a secar, ¿no? Y se va a echar a perder y ya no la voy a poder utilizar. Finalmente tenemos la tinta vinil. Esta también es una tinta que es base solvente de secado rápido. Tanto la cerilustre como la vinil tienen un olor más fuerte que la cartel. La cartel precisamente no tiene, ¿no?, un olor como tan fuerte. Esta tinta vinil se utiliza para imprimir sobre papel, sobre cartón y como su nombre lo dice, para vinil rígido o para vinil flexible, que es el que utilizamos para hacer los stickers. Precisamente, ¿no?, como esta tiene mayor flexibilidad, no se cuartea, pues por eso podemos hacerlo las impresiones en plásticos pues flexibles, ¿no? En PVC también podemos hacer impresiones sobre acrílico, sobre policarbonatos, ¿no? Para hacer plumas, por ejemplo, las bolsas estas ecológicas también las podemos hacer con la tinta vinil, incluso, ¿no? Han habido compañeros que hacen impresiones sobre plásticos, sobre vidrio que no se vaya a lavar. Si yo, por ejemplo, hago un mason jar o un frasco que voy a estar en constante uso con el agua, pues no me va a servir porque se me va a caer. Pero si yo a lo mejor lo hago para hacer un cuadro, para hacer un reconocimiento, por ejemplo, en vidrio, lo puedo hacer sin ningún problema y como no lo voy a estar sometiendo al constante uso con el agua, bueno, pues queda, ¿vale? Pero si necesito a lo mejor para un vaso, etcétera, bueno, esas tintas son otras tintas, ¿no? Que al final también, bueno, si a alguien le interesa, no a lo mejor hacer impresión en en globos, en vidrio. Bueno, en nuestra sesión número 8 vamos a ver de qué tintas podemos utilizar. Entonces, ¿no? La tinta vinil, como vemos, pues tiene una mayor cantidad de posibilidades y de soportes para experimentar. Entonces, por eso que yo les pido la tinta vinil, porque tienen mayor cantidad, papel, plástico, cartón, madera, plástico flexible, plástico rígido, o sea, tenemos una amplia variedad, ¿vale? Entonces esto es muy importante y por eso es que les pido la tinta vinil, porque, ¿no? Ustedes a lo mejor ahorita compran ciertos soportes, pero a lo mejor, ¿no? Puede ser que terminando nuestro taller, pues se animen y compren otros soportes para seguir experimentando o dependiendo el soporte que ustedes necesiten, pues pueden seguir experimentando pues con esta variedad de materiales de soporte. Entonces, por eso es que pedimos la tinta vinil, ¿vale? Ahora vamos a ver las tintas textiles. Dentro de las tintas textiles vamos a hablar de estas dos en particular, son como las que más se utilizan, ¿vale? Pero lo mismo, el tipo de la tinta va a depender del material de nuestro soporte y del acabado que desee obtener, ¿vale? Vamos a hablar, ¿no?, de las tintas base agua. Las tintas base agua son para soportes textiles que estarán en constante contacto con el agua, como toallas, como trajes de baño, ¿no? Por ejemplo, son tintas que precisamente van a utilizar el agua como el principal solvente con pigmento. Estos tipos de tintas van a penetrar en las fibras textiles de mejor manera que las segundas, ¿no? Que ahorita vamos a ver, que son las que vamos a estar utilizando en las segundas. Entonces, estas, ¿no?, tintas base agua, pues ahora sí que tienen, ¿no?, esta facilidad, ¿no?, por el agua de ser absorbidas por nuestro soporte, porque como el agua va a estar presente, pues se va a evaporar durante el proceso de curado. El proceso de curado es cuando sometemos a calor la tinta
para hacer el fijado sobre nuestro soporte y que no se vaya a caer, como en el ejemplo de la semana pasada de la playera que vimos que estaba cuarteada, que se cayó, se le cayó la tinta, ¿no? Y que comentábamos que era porque le faltó calor. Bueno, este último paso con el calor es prescindible en las tintas, ¿no? En estas dos tintas que vamos a ver para que se fije bien a nuestro soporte, ¿vale? Aquí la ventaja, ¿no? Si nosotros queremos un acabado que se vea, seguramente lo han visto, que no se ve como plasticoso, sino que más bien pareciera como si tenemos una impresión directa. Estas son las tintas base agua, no vamos a tener textura, ¿no? Y también por ello, pues vamos a tener ventajas y desventajas de estas tintas base agua. Las ventajas es que se imprimen mojado sobre mojado. ¿Qué es esto? Lo vamos a ver un poco más claro en nuestra sesión número 7 cuando veamos los textiles. La impresión mojado sobre mojado es que yo hago la impresión, levanto, ¿no? Y por ejemplo, si necesito volver a pasar la tinta, no necesito secar lo que ya pasé para volver a hacer otro pase de tinta y que se me vaya a emplastar. Emplastar es que de repente quede mucha tinta y que a lo mejor esto me pueda suponer un problema de impresión, ¿vale? Entonces, dentro de las ventajas de estas tintas base agua, pues es eso, ¿no? Que no tengo que estar secando entre capa y capa que yo vaya poniendo de tinta. Y también necesitan temperaturas muy bajas para poder secarse o curarse o hacer este proceso de fijado final. Dentro de las desventajas es que son más caras con respecto a las que vamos a utilizar nosotros. No funcionan muy bien sobre colores oscuros porque precisamente tienden a evaporarse una vez expuestas al aire debido a su formulación, por lo que si nos demoramos en imprimir se va a endurecer o se van a secar en el marco, haciendo muy limitado su tiempo en las estaciones de trabajo. Entonces es como si estuviera trabajando como con las tintas para papel, ¿vale? Que las tintas para papel tenemos que hacer impresiones muy rápidas porque se van a secar con el aire por la oxidación y lo mismo. Estas se van a secar por evaporación. También en el video de revelado y de recuperado, ¿no? En estos ambos videitos, también nos menciona la señora Estela que es muy importante que si ustedes en algún momento, en un futuro, llegan a utilizar este tipo de tintas, pues a la hora, ¿no? De que ustedes manden a revelar su marco, pues tengan muy en cuenta y si le digan, ¿no? A la persona de que deben de endurecer la emulsión para que no se vaya a caer, ¿vale? Esto es muy, muy importante porque si no, pues la emulsión se puede caer, entonces sí necesitamos avisarle, ¿no? A la persona que hace el revelado, oye, ¿sabes qué? Pero voy a utilizar tintas base de agua, entonces, bueno, ya hacen este procedimiento de endurecer para que no se vaya a caer la emulsión, ¿vale? Entonces también es muy, muy importante y que es otro punto a considerar, ¿no? Al utilizar pues este tipo de tintas. Entonces es muy importante esta parte. Ahora vamos con estas otras tintas. Ojo aquí para los que van a realizar su cuestionario. Hagan nota. Las tintas Plastisol, Caltex, Aulada o simplemente textil, nos estamos refiriendo a la misma tinta, ¿vale? Lo que pasa es que dependiendo el lugar que la realice, pues les va a dar un nombre diferente, pero en su composición es lo mismo. Plastisol, Caltex, Aulada o textil es exactamente la misma tinta, ¿vale? Estas, ¿no? Las vamos a utilizar para soportes textiles que soporten a altas temperaturas, por lo que se recomienda que sean 100% algodón. Entonces, por eso yo les comentaba desde nuestra primera sesión la importancia de utilizar, ¿no? Si vamos a comprar este tipo de tintas, pues sí vamos a tener que tener en cuenta que nuestros soportes sean 100% algodón para que tengamos un fijado correcto de nuestra tinta. Lo que va a pasar si yo la utilizo en textiles de a lo mejor 50% algodón, 50% poliéster, lo que va a hacer es que primero se puede llegar a quemar nuestro soporte, si lo, como necesitamos temperaturas altas, se puede llegar a quemar nuestro soporte y también la tinta no va a tener el color que yo busco, ¿no? Y eso
les traeré un ejemplo, ya que estemos en el taller, de una sudadera que hicimos. No nos dimos cuenta que era 50 y 50, asumimos que era 100% algodón, error de nuestra parte, pero a la hora de hacer la impresión de un naranja, pues fosforescente, cuando lo aplicamos se veía un naranja muerto, se comió el color, comparado a una playera o una bolsa 100% algodón que respetó el color 100%, ¿no? Entonces, si ustedes compran textiles, ¿no? Que sean 50 y 50 o menos de algodón, pues la tinta pues no va a quedar tal cual, ¿vale? Ahora, con respecto a esto de los textiles, también vamos a hablar un poquito de su composición. Seguramente cuando vayan a comprar sus materiales o si no los han ido a comprar, si ustedes van a Yazbeck sobre todo, que es como la más, pues sí, empresa, la que más reconocida, ¿no? En cuanto a playera se refiere, seguramente ustedes en sus listas de precio verán o les lleguen a preguntar, ¿no? Oye, playeras, y les van a preguntar, ¿peso medio o peso completo? ¿Qué significa esto? Peso completo es un textil que es 100% algodón, ¿vale? Peso medio es que precisamente tiene una composición mixta, mitad algodón, mitad otro componente. Puede ser poliéster en la mayoría de los casos. Y tenemos también en cuestión de playera, por ejemplo, la playera de campaña. Esta playera de campaña es que ni siquiera tiene el 50% de algodón, sino que es muchísimo más bajo su composición de algodón, y la desventaja, ¿no? De estas playeras, pues precisamente se llaman de campaña porque pues son las que se utilizan pues para estas campañas políticas, ¿no? Sabemos que cuando vienen las elecciones y demás, pues los candidatos siempre andan regalando playeras anteriormente a las bolsas, por ejemplo, del mandado o estas bolsas ecológicas. Bueno, las playeras no eran como un producto de excelencia que nos daba. Entonces, precisamente por eso se llaman playas de campaña. Hace tiempo, cuando yo empecé con esta cuestión de la serigrafía, podíamos encontrar playeras de campaña de 2, 5 pesos. Obviamente, pues, como son pues muy bajas, ¿no? En algodón y son de muy poca calidad y pues para el precio, obviamente no aguanta tanto y pues se llegan a hacer feas, se les empieza a caer la tinta, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente ya están un poco más caras, ya no están tan baratas como en aquel momento, pero pues en relación a un peso completo, pues obviamente pues me va a costar más barata, ¿vale? Entonces ya sabemos diferenciar, ¿no? Si de repente llegan y les preguntan peso medio, peso completo, playera de campaña, ya saben identificar y cuál es la que deben de comprar. Ahora, regresando a lo de las tintas, estas tintas Plastisol, Caltex, Aulada o Textil son tintas que van a estar constituidas a base de una dispersión de resinas de plástico, o sea, de PVC, y otros aditivos que le van a dar un acabado impermeable y parecido al plástico, por lo que vamos a necesitar pues temperaturas altas por encima de los 150 grados centígrados para que se puedan adherir, ¿no? Puedan llegar a fijarse completamente en nuestros soportes, de ahí la importancia que sean 100% algodón, y por su alto rendimiento y facilidad de estampado, pues es la más utilizada, ¿no? Entonces, es por eso que vamos a utilizar esta tinta, ¿vale? Dentro de sus ventajas es que son económicas, ¿no? Por su densidad y por su alta opacidad tienen una excelente cobertura. Además de que existe una variedad para fondos oscuros. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a hacer playeras, a lo mejor negras, azul marino, morados oscuros, voy a tener que comprar tinta fondo oscuro. Esto lo que me va a dar es que el blanco sea blanco, como en la imagen, el rojo sea rojo, el naranja naranja, rosa rosa, morado morado, verde fosforescente, naranja fosforescente, porque si yo compro una tinta que no sea fondo oscuro y la aplico en una playera oscura, pues voy a tener que hacer muchas capas. Esto en algún punto me va a perder detalle.
en el diseño, si tengo texto, si a lo mejor tengo líneas finas, pues se van a ir emplastando y ya no se va a ver una línea delgada, ya no se va a ver fiel a nuestro diseño. Entonces, esto es muy importante. Y aunque llegamos a hacer y hacer y hacer pasada de tinta, no vamos a lograr conseguir el color que tenemos en nuestro frasco. Por eso, ¿no? Por eso, si ustedes van a comprar o compraron, ¿no? Por eso les comentaba en esta parte de que no se adelantaran a comprar los materiales. Podrían comprar a lo mejor el marco, su rasero, etcétera, etcétera, pero las tintas a lo mejor no. Los textiles, ¿no? Ya con esa primera vislumbramiento, ¿no? De 100% algodón, también pudieron haber comprado sus materiales, pero es muy importante las tintas. Sí, ¿cómo podríamos solucionarlo? Pues esto es que vamos a comprar una tinta blanca, ¿no? Fondo oscuro, eso sí, y pues se tendría que hacer un pase de la tinta blanca, dejar que se medio seque la tinta, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en nuestra sesión número 7, después ya vamos a tener que limpiar el marco o hacer un segundo marco, pero con un marco lo podemos hacer, pero vamos a tener que limpiar muy bien el marco, hacer muy bien donde debe de caer nuestro marco para que no vaya a moverse, debe de caer la tinta donde debe de caer y puede ser que tengamos el color que tenemos en el frasco, pero esto nos va a llevar tiempo y el tiempo, como vamos a ver en nuestra sesión final, es dinero. Entonces, no se los recomiendo, ¿no? Aunque a lo mejor nos podemos ahorrar unos pesitos, porque a lo mejor me cuesta 70 pesos y el color específico que yo necesito cuesta 103 pesos, ¿no? A lo mejor por esos 30 pesos, pues es mejor y no voy a batallar tanto, no me voy a complicar y voy a obtener el color que necesito, ¿vale? También, ¿no? Dentro de las ventajas de este tipo de tintas es su tacto suave, tienen una buena resistencia al lavado y no se va a secar ni por oxidación ni por evaporación, por lo que podemos trabajar por largo tiempo sobre nuestras pantallas, ¿no? Entonces, a diferencia de las de papel, que lo vamos a ver, ¿no? En nuestras dos siguientes sesiones, con la de papel vamos a tener que trabajar muy rápido. Si a lo mejor necesito trabajar más lento, bueno, necesito otras cosas para alargar su secado, ¿no? Para retardar el secado, pero con las tintas plastisol, pues no vamos a tener ese problema, ¿no? Puedo hacer la impresión ahorita, a lo mejor no me queda, me desespero o tengo que hacer otra cosa, voy a dejar a lo mejor el marco 1 o 2 horas, mientras yo lo deje, ¿no? Como lo vamos a ver en nuestras siguientes sesiones, no se me va a secar la tinta, ¿vale? Entonces, también dentro de las ventajas. Dentro de las desventajas, pues encontramos que debido a sus componentes y propiedades, pues no pueden secarse al aire libre, por lo que necesitamos el proceso de secado determinado, que es someterlo a elevadas temperaturas durante un tiempo concreto a través de nuestra plancha, en el caso de nosotros, con una plancha casera común y corriente, o con planchas ya especializadas, ¿no? Las profesionales para serigrafía, o también, ¿no? Ya profesionalmente se utilizan hornos, porque lo que va a hacer, ¿no? La tinta es cocerse, se cose la tinta, ¿no? Como un bollito, y pues esto va a adherirse a nuestra tinta y por tanto, pues no se va a caer con las lavadas, ¿no? También dentro de las desventajas es que entre pase de tinta, ¿no? Entre pues capa y capa de tinta, lo que tengo que hacer es un presecado. Tengo que presecar sí o sí para evitar problemas de impresión, que se llegue pues a ver fea nuestra impresión, ¿vale? Que no pasa pues con las tintas base agua, ¿vale? Pero pues estas, ¿no? Como son muy fáciles de utilizar, son muy económicas, pues son las más recomendables cuando apenas estamos comenzando a imprimir. Ya una vez que tengamos las nociones básicas, tengamos la experiencia, tengamos ya el dominio de la técnica, podemos empezar a experimentar con las tintas base agua y con otro tipo de tintas, ¿vale? Esto es muy importante. Ahora, pues ya vamos a aterrizar, ¿no? En la cuestión de los precios. Esto, tomen en cuenta que son precios aproximados de aquí de la Ciudad de México. Como les comenté desde nuestra primera sesión, en el norte o en el sur, pueden llegar a aumentar, a duplicarse, triplicarse o incluso cuatriplicarse,
¿vale? Entonces, es muy, muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Vamos a revisar, ¿no? Las dos listas de materiales y qué es lo que ustedes necesitarían adquirir si van a utilizar las dos listas, ¿no? Que eso también ya lo habíamos visto un poquito, pues en nuestra primera sesión, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el papel, ¿no? Dentro de nuestra lista para papelería, pues tenemos el marco de 30 por 40 malla 90, aproximadamente 80 pesos. Lo podemos encontrar más barato, lo podemos encontrar más caro, tomen en cuenta esto, pero esto es un aproximado, ¿no? Un intermedio ahí entre lo que ustedes pueden encontrarlo. El rasero que vamos a utilizar es de 20 centímetros. Este está aproximadamente en 95 pesos. Si ustedes utilizan un marco más pequeño, más grande, van a tener que comprar un rasero más pequeño o uno más grande. ¿Cómo voy a saber qué medida tiene que tener mi rasero? Bueno, a lo ancho de mi marco, ¿vale? Porque siempre vamos a hacer los revelados, ¿no? Y dependiendo también nuestros soportes, pero la recomendación siempre es que se haga la impresión de manera vertical y no de horizontal, ¿vale? Entonces, a lo vertical, ¿no? Que va a ser mi ancho de 30, le voy a restar 10 centímetros, ¿vale? Y entonces esos 10 centímetros, pues me va a suponer precisamente, pues el tamaño del rasero que yo necesito. En este caso, a 30 le resto 10, voy a utilizar un rasero de 20 centímetros. Para un marco 20 por 30, voy a tener que utilizar un rasero de 10 centímetros. Y para el marco 40 por 50, estaría utilizando yo un rasero de 30 centímetros, ¿vale? Entonces, tomen en cuenta esta reglita para que ustedes pues sepan el tamaño de rasero que necesitan y si a lo mejor no tienen el marco, bueno, que sepan qué tamaño de rasero deben de comprar, ¿vale? Después tenemos, en este caso, la tinta vinil negra mate. La negra, ¿no? La tinta vinil negra es la más barata, por eso es la que puse aquí en nuestra lista y esta tiene un aproximado de 70 pesos, ¿no? Si ustedes, como les comentaba, quieren comprar de otro color, no hay ningún problema. A lo mejor del color principal de su identidad gráfica o de su diseño o por X situación que ustedes quieran utilizar otro color de tinta, se puede sin ningún problema, ¿vale? O bien, pues juegan con los colores de sus soportes, ¿no? Pueden comprar la negra, que es la más barata, y los soportes si los compran de colores y van jugando con los colores, ¿vale? Después tenemos el litro de Gilol y el litro de isoforona. Estos nos van a ayudar, aunque no es lo más recomendable para poder hacer más aguadita nuestra tinta si viene no viene en el punto que necesitamos, ¿vale? Pero también estos dos nos van a ayudar en la limpieza de nuestro marco y de nuestro rasero, entonces esto es muy importante y sí las necesitamos las dos. De los dos, bueno, pues yo les recomiendo el litro, ¿no? Les rinde bastante y aproximadamente están en 100 pesos, ¿vale? Lo pueden encontrar más barato o lo pueden encontrar más caro. Ese también, sobre todo la isoforona, como es un derivado de la gasolina, si de repente alza la gasolina, sube el precio de la isoforona, ¿vale? Después tenemos kilo de trapo o kilo de stop. Aquí ya también les explico desde la sesión número 1. El kilo de trapo lo vamos a encontrar en estas tiendas especializadas, así la pedimos, kilo de trapo. Son recortes como de playera, que son de algodón, y pues esto no me va a absorber tanto producto y me va a limpiar muy bien y no me va a dejar pelusa. Lo que sí me va a dejar la estopa, ¿no? Aunque, pues no siempre, ¿no? Logramos encontrar el kilo de trapo, pero el kilo de trapo aproximadamente lo encontramos en 30 pesos y bueno, si no lo encuentran, pueden comprar su estopa y aproximadamente encuentran el kilo en 50 pesos, ¿vale? Sí les recomiendo que sea el kilo porque sobre todo a la hora de hacer la limpieza es donde pues lo vamos a estar utilizando y para que no se manchen y demás, el kilito nunca está de más, ¿vale? Una palita de plástico, esta palita la vamos a utilizar para mover nuestra tinta, la vamos a utilizar para poner tinta sobre nuestro marco, sobre todo, y al final recuperar, o sea, recoger la tinta, si es que todavía está buena,
para nuestro frasquito, ¿vale? Entonces, por eso es que necesitamos esta palita de plástico chica, aproximadamente 10 pesos, igual ahí donde compren su marco y su rasero seguramente tienen palitas. Nosotros tenemos unas de metal, ¿no? Son un poquito más caras, pero ahora sí que ya les comenté, ¿no? Para qué funcionan, pero sí que sea de plástico o de metal. De madera no, porque si no la tinta, como se va a secar, ¿no? Pues van a hacer ahí un batidero y no van a funcionar. Entonces, sí, plástico o de algún otro material que no sea absorbente, ¿vale? Y bueno, ya sus soportes, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, folder, bolsa de papel, si quieren hacer sus stickers, bueno, les recomiendo que compren vinil adhesivo. Si no lo encuentran, lo pueden sustituir por forro adhesivo transparente, ¿no? De este que venden de 2 metros para forrar los cuadernos. O bien en la parisina también encontramos en esta parte de manteles, de plástico, cristal y todo esto. También ahí venden unos forros adhesivos, hasta incluso holográficos y que también se ven muy padres para stickers, y el metro cuesta 10 pesos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de lo que ustedes quieran, bolsa ecológica, ¿no? Entonces tienen como todas estas posibilidades de soporte, ¿vale? Recuerden que ustedes al final, ¿no? En su actividad final, van a tener que tener como mínimo 2 soportes, ¿vale? Entonces, ahí ustedes ya decidirán, pues, cuál utilizar, ¿vale? Después tenemos, ¿no? La cinta canela y masking tape. Estas dos son muy importantes, y cinta canela se la recomiendo, no compren Durex grueso ni cinta cristal, cinta canela, porque esta no se pega tanto, es más amable para hacer el encintado de nuestros marcos, ¿vale? Entonces, cinta canela, masking tape, ya les había yo comentado que les recomiendo mucho la TUC, ¿no? TUK, para que sale muy buena, ¿vale? Porque a veces una más económica, híjole, luego se pegostea todo y es un problema, ¿no? Entonces le recomiendo de esa marca, aproximadamente 65 la cinta canela, y el masking tape, pues 45 pesos. Pero sí es importante que lo compren, ¿vale? Y su positivo en albanene, ¿no? Impreso, como les comentaba en la sesión anterior, donde nosotros vamos a imprimir incluso el doble tabloide, ¿no? Que es el que existe, cuesta 10 pesitos, ¿no? En papel albanene. Y pues el elaborado o revelado del marco, 35 pesos aproximadamente. Aquí varios de ustedes con la sesión anterior me preguntaban que si tenían que comprar los materiales para el revelado y para el recuperado. Yo lo que les recomiendo siempre es que manden a revelar su marco, ¿vale? Si están aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México también hay varios lugares donde pueden ustedes mandar a revelar el marco, y si encontraron dónde hacer el revelado, mándenlo a revelar, no compren los materiales del revelado solamente, ¿no? Que a lo mejor, no los pudieron conseguir, ¿no? Entonces, bueno, ustedes sí tendrán que hacer este proceso de revelado. Ya les compartí incluso cómo se revela con el sol, pero sí tomen en cuenta esto, ¿no? Y en relación costo-beneficio, pues sí, la recomendación es que manden a hacer el revelado, ¿vale? Y el recuperado en un momento dado. Por ejemplo, tuve una compañera en alguna de las emisiones donde pues no encontró dónde mandar a hacer el revelado, y compró los materiales, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ya que no encontraste dónde hacer el revelado y hay lugares donde venden serigrafía, pues tú puedes, ¿no? En lugar de a lo mejor hacer las impresiones serigráficas, sí las puedes hacer, pero trucha, ahí está un mercado que no está abarcado, que es el revelado y el recuperado de marcos. Y de hecho, pues sí lo llevo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esto, solamente, ¿no? Si no lo encuentran, solamente si realmente, ¿no? Ustedes creen que lo van a aprovechar al máximo, sobre todo la emulsión, porque se echa a perder en un año si no la utilizan, bueno, pues compren sus materiales, pero de lo contrario, la recomendación es que manden a revelar sus marcos, y pues vemos, ¿no? Los materiales para el revelado, ¿no? De lo que estuvimos hablando y con lo que nos mostró la señora Estela en ambos videos, pues aproximadamente estaríamos hablando de 900 pesos extra, ¿no?
para comprar pues todos los materiales que necesitamos para revelado y recuperado. ¿Por qué para los dos? Porque si no nos llega a quedar en un primer momento el revelado, pues voy a tener que quitar la emulsión, la voy a tener que limpiar y volver a hacer el revelado, ¿vale? Entonces, ojo aquí. Después tenemos para textil, ¿no? Lo mismo, marco 30 por 40, malla 90, el rasero de 20 centímetros. Aquí lo que va a cambiar va a ser el cuarto de tinta ahulada negra, Caltex, ¿no? Como lo vimos hace ratito, plastisol o textil, ¿vale? Negra porque pues es la más barata y también, ¿no? Si hago las playeras blancas son más baratas, si hago bolsas de manta clara son más baratas que pues las playeras negras de colores oscuros, otros colores o bolsas de manta negra, ¿vale? Entonces por eso siempre pongo como referente pues la negra que es la más barata, ¿vale? Esta pues está casi al mismo costo que la vinil, ¿no? 70 pesos, ahí también va a depender el color y también si es para fondo oscuro, obviamente están entre los 90 y 110, 120 pesos dependiendo el color que necesite, ¿vale? El litro de gilol, el litro de isoforona, su kilo de trapo, su kilo de estopa y aquí lo que vamos a agregar va a ser un pliego de papel siliconizado o bisiliconizado. Este lo vamos a poder encontrar también en estas tiendas especialistas en serigrafía y esto nos va a ayudar para hacer el proceso final, ¿no? De pasar la plancha sobre nuestro estampado y que no se vaya a pegar la tinta a nuestra plancha. Entonces, este es imprescindible. Si no tenemos el papel siliconizado, entonces lo que vamos a comprar va a ser el papel encerado. El papel encerado, como sabemos, para repostería, pues precisamente se utiliza para cubrir los moldes y que la masa no se pegue a los moldes. Entonces es exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a someter al calor con nuestra plancha y para que no se pegue la tinta a nuestra plancha, pues vamos a utilizar el papel encerado, ¿vale? Nada más que el siliconizado, pues tiene silicón, el papel encerado tiene cera, ¿no? La cera, pues se puede utilizar para cosas comestibles, el papel siliconizado no se puede utilizar para cosas comestibles, ¿vale? Pero en base, pues es lo mismo, ¿no? Es para proteger, pues que no se vaya a pegar, ¿no? Nuestra tinta o nuestra masa, a nuestra fuente de calor, ¿vale? Entonces, esto es muy, muy importante que lo tomen en cuenta. Aproximadamente, el pliego nos cuesta 25 pesos y con este pliego, si yo hago impresiones de tamaño carta, lo voy a poder aprovechar muy bien, ¿vale? Entonces, con un solo pliego está súper, súper bien. La palita de plástico, ¿no? Que ya vimos para qué la vamos a utilizar. Y pues sus soportes, ¿no? Puede ser la playera, puede ser la bolsa de manta clara. Si no encuentran la bolsa de manta clara o quieren hacer algunos cojines o un banderín, pues pueden comprar pues un metro de manta, incluso medio metro, ¿no? Y como vemos aquí, pues las tres nos cuestan 60 pesos. Aquí la playera está tomada con precio de menudeo. El precio de mayoreo en algunos lugares son de 3 piezas en adelante, en otros son 5 piezas en adelante, en otros lugares son de 10 piezas en adelante, ¿vale? Entonces, bueno, este precio pues puede bajar dependiendo la cantidad de playeras que ustedes vayan a comprar, ¿vale? Su positivo en albanene, igual su cinta canela, su masking tape y el elaborado o revelado de su marco 30 por 40 tamaño carta, ¿vale? Aquí asesora, si yo voy a hacer los dos soportes porque tengo la oportunidad, ¿qué voy a comprar? Recuerden, ¿no? Lo que no se repite, ¿vale? Va a ser solamente un marco, va a ser solamente un rasero, va a ser solamente un litro de gilol, un litro de isoforona, solamente su kilo de trapo de estopa, una sola palita de plástico, un solo positivo en albanene, una sola cinta canela, solamente un masking tape, y lo que no se repite, pues va a tener que comprar tinta vinil, tinta aulada, ¿no? El papel siliconizado o encerado si no lo encuentro y pues mis soportes, ¿vale? Entonces, lo que no se repita en nuestras dos listas es lo que yo tengo que comprar, ¿vale? Ahora, ¿no? Vamos a ver pues algunos otros aditamentos que podemos,
pues utilizar, ¿no? Y que esto nos va a ayudar mucho a la hora de hacer nuestras impresiones para no estar dependiendo de alguien más, porque si no, bueno, les tendrán que ayudar a hacer sus impresiones. Y estas son pues unas bisagras, ¿no? Estas bisagras sencillas. La ventaja es que yo puedo levantar y bajar mi marco, súper independiente, pero la desventaja es que como lo vemos en la pantallita, ¿no? Estas sí tienen que ser atornilladas a una mesa, como lo vemos en nuestra imagen. Estas las podemos encontrar desde los 400 pesos hasta los 600 pesos. Después tenemos estas bisagras dobles, que estas tienen otra ventaja, que no necesitamos perforar, sino que las adaptamos a una mesa, ¿no? Como este tipo de prensa, trae la prensa, se sujeta a la mesa y voy a poder levantar y bajar mi marco, y eso también me va a suponer que no tenga que hacer tanto proceso para hacer el registro. El registro es que yo marque dónde debe de caer mi impresión, por si tengo que hacer un segundo o tercer pase de tinta, pues no se vaya a mover y no vaya a suponer un problema de impresión, ¿vale? Estas las podemos encontrar desde los 500 pesos hasta los 950 pesos. Y finalmente, ¿no? Quien a lo mejor dice, yo ya voy a hacer serigrafía o encontré un super paquete donde viene con mi brazo, pues también lo pueden comprar. De hecho, para esta muestra o exposición que nos vamos a ver, ¿no? Ahí a finales del mes de noviembre, pues yo voy a llevar el brazo para que ustedes lo conozcan. En nuestras sesiones, no sé si estaré utilizando el brazo, no sé si estaré utilizando el pulpo, pero para que ustedes también vean, ¿no? Cómo es este brazo. Y en esta parte de funcionabilidad, pues el brazo, ¿no? Su ventaja es que, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a ver en físico y voy a poder tener la oportunidad de llevar el brazo para, pues, poder hacer las impresiones más rápido, porque, pues, vamos a estar haciendo las impresiones ahí luego, ¿no? Entonces, dependiendo del brazo, ¿no? Si nada más tiene su paleta y una, ahora sí que el brazo solamente tiene una sola bajada, o podemos encontrar un brazo, ¿no? Con un como mini pulpito que tenemos hasta para impresión a más de una tinta. Entonces, dependiendo de eso, pues los podemos encontrar desde los 1,000 hasta los 3,000 pesos, ¿vale? Entonces, ahora sí que estos son materiales opcionales, no son materiales obligatorios, pero que si en algún momento, pues si deciden ya incursionar en la serigrafía, pues sí sería importante no pensar en alguno de estos tres porque les van a facilitar pues la impresión, ¿vale? Y bueno, ya para casi finalizar, vamos a ver las indicaciones para nuestro quinto ejercicio, que ese ejercicio es lo que estaremos realizando, ¿no? También parte de esta semana y la siguiente semana, ¿vale? Recordemos, ¿no? Que tenemos un ejercicio pendiente que es que ustedes revisen el video de revelado y de recuperado que les compartí, y ahí en el foro de interacción, ¿no? Hagan su participación, y tiene como fecha límite precisamente el día miércoles, ¿vale? Ya lo habíamos comentado hace ratito, pero bueno, para recordarles que es importante que lo vean, ¿no? Que es para finalizar con el ejercicio de la semana anterior. Y bueno, este quinto ejercicio pues abarcará precisamente, ¿no? Esta quinta semana, ¿no? Que está ahí medio incompleta, y también pues parte de la sexta semana, ¿vale? Y esto es muy, muy importante porque es lo que vamos a estar trabajando básicamente a partir del ejercicio número 3, ¿no? Que ya es prácticamente su diseño final, ¿no? Con todas estas comentarios, etcétera, etcétera. Obviamente, quien todavía no tenga pues esta versión final y todavía no tenga su positivo y no tenga la aprobación, bueno, todavía no pueden subir este ejercicio, ¿vale? Si a lo mejor se tardan un poquito más y nos vamos un poquito más del viernes, no hay ningún problema, pero sí tomen en cuenta, ¿no? Que ahora sí que lo mejor es que lo tengan, ¿no? Ya listo, pues entre esta semana y la próxima, para que tengan tiempo de mandar a revelar sus marcos, comprar sus materiales si todavía no los tienen, y que puedan aprovechar, ¿no? Estas 2 últimas semanas o incluso la última semana para pues realizar su última actividad, por favor, ¿vale? Entonces, bueno, este quinto ejercicio va a ser el diseño final y su positivo. Este ejercicio, pues lo ideal es que la fecha de límite de participación sea el viernes 26 de septiembre a las 23:59 horas, tiempo del centro de México. Lo vamos a llevar
a cabo, como lo hemos llevado a cabo pues los anteriores, ¿no? Ahí en nuestro foro de interacción. Y pues vamos a ver, ¿no? Las indicaciones y ahora sí, pues, dentro, ¿no? De nuestra aula, pues, virtual, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, ¿no? Ya en nuestra página principal de nuestro taller, pues nos vamos precisamente al foro de interacción, ya ahí ya está las indicaciones, ¿no? Aquí nos metemos a nuestro foro. Y aquí vamos a encontrar, ¿no? Indicaciones para ejercicio 5, diseño final y positivo, ¿no? Fecha límite de participación. Y las indicaciones pues son las siguientes. Apreciable estudiante, para este quinto ejercicio deberás compartir la versión final de tu diseño o identidad gráfica para que todos podamos conocer el proyecto personal de los integrantes de nuestro taller. Algunas preguntas pues ya las trabajamos en ejercicios anteriores y para ello te pido que una vez retroalimentados ambos productos, o sea, su diseño, identidad gráfica, ya les haya dicho, ya está bien, tiene todos los elementos, ya puedes pasar a hacer tu positivo, mandan su positivo y lo mismo les digo, les puedo decir, ¿no? Ya ya está súper bien, ya está revisado, ¿no? Ya tiene los márgenes, está ajustado los colores, ya lo puedes mandar a imprimir o en su caso, ¿sabes qué? Tuve que hacer estas modificaciones, te mando tu positivo final para que lo puedas imprimir, ¿no? De acuerdo a lo que vimos, puedas mandar a revelar tu marco o bien hacer el revelado de manera artesanal, dependiendo de la manera en que lo vas a realizar. Entonces, ya que tengan ustedes ese correo, entonces ahora sí van a poder hacer pues esta participación, porque aunque ya tuvimos estas preguntas, ¿no? Previas en otros ejercicios, bueno, ahora sí que las últimas preguntas pues son parte fundamental de lo que ustedes me van a mandar, ¿no? Y vamos a ya pues como darle como este cierre para pasar ahora sí a las impresiones, ¿vale? Estos, ¿no? Tanto y su identidad gráfica o diseño, dependiendo y su positivo, los van a tener, ¿no? Que adjuntar en PNG para que los puedan subir a nuestro foro y que no tengamos que estar abriendo el PDF o tengamos que estarlo descargando, ¿vale? Entonces, ojo, solamente para este ejercicio las van a guardar, ¿no? Tanto su identidad gráfica como su positivo en PNG, solamente para este ejercicio. Para lo que estamos trabajando en el correo, recuerden PDF, máxima resolución, mandan imprimir PDF, ¿vale? Por favor, atención y ojito en esto. Recuerda dar clic, ¿no? En responder este mensaje para que se pueda desplegar en él tu participación. Y bueno, aquí están las 6 preguntitas. La primera es, ¿el proyecto es real o un supuesto? ¿Cuál es el nombre de mi proyecto y a qué se dedica? ¿Qué soportes voy a realizar o me gustaría realizar? La manera en que realizarás o te gustaría realizar tus impresiones finales, el tamaño de marco o de aro que utilizarás, dependiendo, y finalmente el diseño, identidad gráfica y positivo, pues adjuntos en PNG. ¿Vale? Y aquí tenemos pues el ejemplo, ¿no? El proyecto es real, un supuesto, pues mi proyecto es real. ¿Cuál es el nombre de mi marca y a qué se dedica? Recordemos que estamos trabajando, ¿no? Con este diseño que vamos a estar imprimiendo a finales de noviembre en esta muestra exposición de nuestros talleres. Entonces, el nombre de mi marca y a qué se dedica, pues es el Taller Extraescolar Imprime en Serigrafía. Es un taller en el cual se enseña lo básico de esta técnica de impresión, desde la conformación de un proyecto hasta la impresión serigráfica a una sola tinta, para que los asistentes puedan comenzar o impulsar un proyecto de emprendimiento y obtener un plus económico. Todo esto es lo que ya ustedes trabajaron, ¿no? En los ejercicios pues 3, ¿no? 2, por favor, ¿vale? ¿Qué soportes voy a realizar o me gustaría realizar, ¿no? Aquí en este caso, pues yo para las siguientes sesiones, pues pretendo hacer un folder, stickers, bolsa y playera, que también las voy a llevar ese día de la muestra, ¿no? De la exposición para que los vean ya ahí finales cómo quedaron.
La manera en que realizaré o me gustaría realizar mis impresiones, pues va a ser de manera profesional. El tamaño de marco o aro, en este caso pues es marco porque va a ser de manera profesional, es un marco de 30 por 40 y mi malla va a ser 90. Y finalmente pues mi diseño o identidad gráfica, en este caso pues es mi diseño y mi positivo adjuntos en PNG, ¿vale? Entonces bueno, pues aquí están, ¿no? Los dos, y entonces ya ustedes ya pueden aquí verlo. Ahora, ¿no? Oiga, asesora, ¿cómo los puedo adjuntar? Bueno, pues muy fácil, ¿no? Ustedes van a ponerle, ¿no? Obviamente ahí en responder se va a desplegar. Aquí le voy a poner editar el mío, ¿no? Para que ustedes vean cómo lo pueden subir. Les va a aparecer, ¿no? Ustedes aquí ya van a copiar, van a pegar sus preguntas, las van a responder. Y finalmente, ¿no? En esta parte, ya terminan, ¿no? De contestar y ya van su diseño o identidad gráfica positivo adjunto en PNG, ¿vale? Aquí, bueno, esto lo voy a aprovechar porque en la pregunta aquí no especifique que tiene que estar adjunto en PNG, ¿vale? Entonces, bueno, ya, supongamos que ya terminamos. En esta parte de archivo adjunto, ustedes van a escoger esta pestañita, ¿no? O esta hojita, le van a poner agregar, ustedes van a poner aquí seleccionar archivo. Aquí en archivo va a abrir su pantalla y en este caso, pues ya tengo aquí, ¿no? Mi versión final en PNG. Ya le doy seleccionar, abrir. Aquí abajo, subir este archivo. En este caso, pues me está pidiendo esto porque yo ya lo subí, ¿no? En el caso de de ustedes, pues ya les va a decir que ya se pudo subir exitosamente. Vamos a seleccionar este otro, por ejemplo, para que ustedes vean cómo se puede subir este archivo y entonces inmediatamente aquí va a aparecer, ¿no? Entonces aquí debe de aparecer su positivo y su diseño o su identidad gráfica pues en el caso, ¿no? Que sea de cada uno de ustedes. Si lo quisieran, ¿no? Quitar porque se equivocaron, pues aquí le van a poner eliminar. No, en este caso, pues yo lo voy a eliminar para dejar nada más estos dos. Y pues finalmente, ¿no? Guardar cambios. Y pues ya su mensaje va a aparecer, ¿no? Aquí, supongamos que ya esto es lo que ustedes contestaron y aquí es lo que necesitamos, ¿no? Que aparezcan de esta manera para poder visualizar pues sus pues, archivos finales, ¿vale? Entonces, es muy importante, ¿no? Pues llevar, ¿no? Como todo este flujo de trabajo. ¿Cómo vamos a llegar, ¿no? A esta parte final que les digo para poder contestar, pues precisamente qué soportes, tamaño de marco, diseño, identidad gráfica y positivo ya en versión final, adjunto en PNG, ¿no? Pues ustedes, ¿no? En este ejercicio número 3, ¿no? Con su nombre, pues me debieron de haber mandado, ¿no? Vamos a ver este ejemplo de la compañera Temari. Adjunto, ¿no? Aquí está su archivo. Esto es lo que necesitamos, ¿no? Esto es lo que necesito, que todo me lo contesten. Respuesta A para tener precisamente, ¿no? Este chorizo que les comentaba, ¿no? De toda esta retroalimentación, información, etcétera, final para, pues, poder tener aquí todo el historial de lo que yo les contesté, ¿no? Entonces, bueno, aquí se les dieron algunas indicaciones, ¿no? La compañera tomó en cuenta unas sugerencias, corrigió su diseño y ya como respuesta, ¿no? Pues ya le puse, ¿no? Agradezco bastante hayas tomado en cuenta las indicaciones realizadas anteriormente, ¿no? Considero que lograste realizar una identidad gráfica que transmite tu giro, misión, visión, resultando en un logotipo que logra
captar la atención de tu potencial cliente. Agradezco bastante que has tomado en cuenta las retroalimentaciones realizadas. Por lo anterior, ya puedes proseguir a realizar el diseño de su positivo. Hasta que ustedes reciban este correo, ya pueden trabajar en su positivo como lo vimos, y ustedes, ¿no? Como respuesta a este correo me van a mandar pues estas 4 cositas, ¿no? Uno, el tamaño de marco con el que trabajarán para ver, ¿no? Que el tamaño de archivo esté correcto, los soportes que realizarán por si tienen o agregan otros dentro del diseño, a lo mejor para la playera y unos stickers, bueno, revisar el tamaño de cada uno y que no esté tan chiquito. 3, avisar si no lo pudieron guardar en CMYK, ¿vale? Esto pues para que la impresión final no vaya a tener alguna variación o etcétera. Y finalmente su positivo adjunto en PDF para impresión en CMYK para yo poder revisar la resolución, los márgenes, que venga blanco y negro, ¿vale? Entonces aquí la compañera pues me mandó, ¿no? Como respuesta, pues precisamente, ¿no? Ella va a trabajar en un marco de 30 por 40 y quiere experimentar en diferentes soportes como la bolsa ecológica, playeras, stickers, tarjetas o folders, ¿no? Aquí le faltó agregar si lo pudo guardar en CMYK y su positivo adjunto en PDF para imprimir en CMYK. Y aquí está, ¿no? El positivo que la compañera Temari mandó, ¿no? En este caso, lo que yo le comentaba es que ¿no? Está súper bien para la playera, incluso los folders, igual lo mismo. ¿No? Ya está un poco más pequeño y está súper pequeñito, o sea, no se iba a ver absolutamente nada, entonces tiene que cambiar su positivo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se quedó en ese ejercicio y bueno, estamos a la espera de que la compañera, ¿no? Pues mande precisamente la rectificación de los tamaños para que haga ya su positivo final, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Ya que ella lo mandara, ¿no? Que está como en esta parte todavía pendiente, bueno, ya le estaría yo mandando su positivo o en su caso ya diciéndole, ya puedes mandar a hacer el revelado de tu marco sin ningún problema, 30 por 40, a lo mejor ajusté los márgenes, a lo mejor ajusté los negros, etcétera, etcétera, pero así es como necesitamos. Hasta que ustedes ya tengan el correo con su positivo adjunto porque hubo algún cambio o yo les diga ya ya está súper bien, ya está revisado, ya lo pueden mandar a imprimir, entonces en ese momento ustedes ya pueden realizar pues su ejercicio número 5, ¿vale? Para que pues lo tengamos en cuenta, por favor. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya para finalizar, ¿no? Nuestra sesión del día de hoy, pues vamos con esta parte, ¿no? De las indicaciones finales de lo que deben ustedes, pues, de enviar, ¿no? Para que no tengan ningún problema. Y cuando yo les pida esto, pues ya sabemos, ¿no? Que ya vamos ahí adelantados con esta parte y que es muy importante que ustedes, pues, sí me contesten, ¿no? Como respuesta, ¿no? Del correo y de esta retroalimentación de su diseño, su identidad gráfica, pues yo les estaré mandando esto, tamaño de marco o aro con el que trabajarán, soportes que realizarán, avisar si lo pudieron guardar en CMYK, su positivo adjunto en PDF para impresión en CMYK, para revisar la resolución y los márgenes. Esto es lo que ustedes deben de mandarme para yo ya poder verificar su positivo y ya darles, ¿no? La salida para la impresión y que no tengan ningún tipo de complicación de que a lo mejor les quedó muy chiquito, que a lo mejor, etcétera, etcétera, o puedan incluso hacer ustedes una prueba de impresión, ¿no? Como les comentaba, mandan a imprimir en una hoja blanca, puede ser incluso de reuso, nada más para que vean que sale bien, que sale al tamaño, que no sale muy pequeño, que de ese tamaño lo necesitan, o si lo necesitan hacer más grande, etcétera. Y si ya está bien, pues ya, ahora sí lo mandan a imprimir en papel albanene para que no tengan pues ningún problema, ninguna complicación y bueno, ya puedan pasar al paso del revelado y bueno, ya finalmente pues a sus impresiones, por favor. ¿Vale? Chicos, chicas, pues recuerden que si tienen dudas o comentarios, pues me los pueden hacer llegar por correo electrónico, por el mensajero de Laura,
del aula, perdón, o bien pues anotar a lo mejor sus preguntas, sus dudas, en esta comunicación que llevamos a lo mejor ahí del correo, ¿no? De su ejercicio 3, o bien, pues dentro de 8 días, ¿no? En la sesión del próximo lunes, pues las podemos despejar aquí en vivo y en directo, ¿vale? Pues no se les olvide tomar su lista de asistencia. Recuerden que ya con lo que vimos el día de hoy, ya ustedes pueden ir a comprar sus materiales, quienes no los han comprado, quienes ya los compraron, pues igual, ¿no? Ver que a lo mejor si les faltó algo, que si a lo mejor pues cualquier cosita, ¿no? Espero que haya quedado como clara toda esta parte para que ya puedan ir súper informados y que con ello pues no les quieran a lo mejor vender de cosas de más, ¿no? Si a lo mejor les quieren vender cosas de más, como a lo mejor un acondicionador o demás, la recomendación, ¿no? Es de, bueno, sí, ¿para qué me podría servir? Ustedes ya consideren si sí o si no. También me lo pueden consultar, ¿no? A través del mensajero, de ahí del aula, por correo electrónico. Lo vamos también a despejar un poquito, ¿no? Con algunos otros materiales. Las próximas 2 sesiones que ya estemos en el taller de serigrafía, ya imprimiendo, ¿no? Pero con lo que viene en sus listas de materiales pueden ustedes realizar sus impresiones sin ningún problema. Ya saben por qué malla 90 y no una 77 o una 120, ¿vale? El tamaño de marco, ¿no? Que también esa parte, bueno, pues ya vimos, dependiendo de lo que ustedes quieran realizar. Yo estoy pensando que probablemente lo vaya yo a cambiar a 40 por 50 por esta cuestión que les comentaba de los stickers, porque igual me gustaría llevarles pues algunos stickers ese día de la muestra. Voy a hacer la playera porque me la voy a poner, ¿no? Y ese día voy a andar ahí con mi playera, voy a llevar la bolsa. Y pues el folder, ¿no? Para que también ustedes lo tengan como muestrario. Y bueno, ya el día que estemos ahí en la exposición y en la muestra, pues estaremos imprimiendo nuestras hojas de colores, ¿vale? Entonces, pues chicos, chicas, no se les olvide tomar su lista de asistencia si no la han tomado. Quienes ya la tomaron, pues no se preocupen. Recuerden no dobleteármela. Recuerden que deben de tomar su asistencia con fecha del 15 de septiembre, por favor, de manera síncrona, quienes lo revisen, pues hoy 15, mañana 16 o hasta el miércoles 17 a las 23:59 horas, y de manera asíncrona quienes nos vean nuestra grabación a partir del día jueves y posteriores, por favor, ¿vale? Y pues no me queda más que agradecerles mucho su presencia, su atención. Deseo, ¿no? Que pasen felices fiestas patrias, como les comentaba hace 8 días, esperemos, ¿no? Que comamos pues pozole rico, ¿no? A pesar de, bueno, de algunas circunstancias que han pasado aquí en la Ciudad de México, muy lamentables, pero bueno, pues dentro de todo, ¿no? Espero que estén muy bien con su familia, compartiendo pues el día de hoy pues estas fiestas patrias, y nos estamos viendo pues la próxima semana, ahora sí, en vivo y en directo, aquí en nuestra sesión a las 19 horas tiempo del centro de México. Deseo que tengan una excelente semana, una excelente noche y pues un día, ¿no? Reparador el día de mañana, pues de descanso. Aprovechenlo, chicos, chicas, y pues nos estamos viendo el próximo lunes a las 19 horas tiempo del centro de México. Descansen, cuídense, nos estamos viendo. Bye, bye.